Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 87, en el que vamos a hablar del flúor. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Clara, bien. Imaginándome el color del flúor. Yo me lo sé imaginar morado. ¿Y tú? ¿Ah, sí? Yo creo que azul. No sé por qué. Me pega también, verde azulado. A lo que veo. Me lo compras. Bueno, un tema interesante. Hacía tiempo que no hacíamos un episodio de un elemento. Un capítulo interesante. Claro, un tema... Bueno, yo ya veré mi parte. Pero creo que este va a ser un poquito más cortito que el anterior, ¿no? Probable, pero el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Bueno, pues si quieres empieza tú con la historia, como siempre, y ya vamos tirando. Pues en esta ocasión nos vamos a ir al antiguo Egipto. ¿Qué hacían los egipcios con cosas de flúor? Bueno, pues utilizaban minerales de flúor, como la fluorita, bonito nombre. ¿Y para qué los usaban? Bueno, para de siempre, para decorar. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se han encontrado muchas figurillas hechas por ellos con estos minerales. También se vieron en otras culturas mediterráneas, también en la antigua China y también en las Américas. ¿Y por qué se hacían estas figurillas? Bueno, porque tenían unos colores verdosos, azules y morados, que a lo mejor por eso pensaba que era morado el flúor, que son muy bonitos. Yo no sé si viste alguna imagen de figurillas de fluorita, pero son muy agradables. Y nada, son lo que viene siendo esto, es fluoruro de calcio. Son cristales de fluoruro de calcio. Entonces, el uso decorativo de estos cristales se utilizó también más allá de estas civilizaciones, en Roma, la Merovingia, ¿no? La de los, digamos, proto-franceses, y llega en realidad hasta nuestros días. ¿Qué pasa? Que no era de mucha calidad porque se raya con relativa facilidad. Así que, claro, no es lo mismo que piedras preciosas como zafiros o esmeraldas, ¿no? Que pueden dar tonos similares y duran mucho más y no se estropean. Así que, bueno, quizá por eso no estamos tan familiarizados con ellas. Y nada, además en el Renacimiento también se utilizaban estas propiedades coloridas pues para pigmentos en esculturas de madera. Era bastante común, según parece. Y así un poco anecdotario, en Roma se creía que el uso de recipientes de fluorita cuando bebían alcohol era bueno para la resaca o también para la intoxicación etílica. Creían que les iba a sentar mejor lo que fuera que bebieran ahí dentro. Pero bueno, era mejor que usaran eso que no los recipientes que habíamos dicho de plomo que utilizaban para, creo que era para destilar ciertos alcoholes o algo así. Que eso les daba el azúcar de plomo y luego se les iba la perola. Así que bueno, mejor fluorita. Y después, hasta el siglo XVIII en Occidente se pensaba que beber en polvo estos minerales podía evitar o minimizar el dolor de las piedras de riñón. Ya ves, todo basado en nada, un señor que lo dijo. Vale. Y sí. Y luego si vamos ya un poco al nombre, el nombre flúor viene de la palabra griega fluo y de la palabra latina de significado fluir y fue dada por Georg Bauer, un alquimista y minerólogo, que en realidad era el padre de la mineralogía, supongo. ¿Y a qué no sabes de dónde era? No, espera. ¿Cuál era el apellido de este señor? Georg Bauer. ¿Alemán? Sí, otro más. La verdad, yo no sé cómo lo domina el mundo esta gente. Y nada, nada. Esto fue en el siglo XVI, o sea que ya llovió bastante. ¿Qué iba a decir? Lo llamó así porque observó la facilidad con la que las piedras de minerales de flúor se derretían en el fuego. Hizo esas observaciones, dijo, guau, yo flipo, tiro esto al fuego, tío, y se me funde. ¿Sabes? Sí, le llamó la atención y dijo, bueno, pues lo que sea que lleva esto es de fluir, y de ahí flúor. Y nada, las rocas o, bueno, los mineralillos que veía que en el fuego se derretían fácilmente era la fluoroapatita. Su estructura, bueno, su composición se desentrañó parcialmente en el siglo XVIII, cuando, bueno, dos químicos, o por lo menos un químico famoso, Carl Wilhelm Scheele y Andreas Sigmund Marggraf, en fin, vieron que el ácido sulfúrico, ¿sabes? Cuando metían la fluoropatita en ácido sulfúrico, pues de ahí salía un compuesto volátil, vamos, un gas, básicamente, que corroía todo, corroía los materiales de laboratorio, incluyendo el recipiente de vidrio en el que lo hacían, cosa muy poco habitual, ¿vale? El vidrio lo aguanta casi todo, y este casi, pues es precisamente el flúor lo que no aguanta. Bueno, era el ácido fluorhídrico en este caso. Y después de esto, Davy y Ampère
Estuvieron pronunciado increíble. Pues también siguieron investigando esto y fueron desentrañando lo que era el ácido fluorhídrico. Se dieron cuenta de que era muy similar al ácido clorhídrico y se dieron cuenta de que ahí había algo nuevo, había chicha, un nuevo elemento. Y ahí ya cuando se nombró al elemento flúor. Dijeron, este señor se llama flúor. Y nada, ya notaron que era muy destructivo este ácido Ujú. fluorhídrico. Se cargaba el vidrio y también lo pusieron a prueba con tejidos animales, vegetales y óxidos metálicos y se lo cargaba todo. Y no consiguieron aislar el gas puro, llevaba muchas impurezas. Y ya finalmente Edmond Fremy, muy conocido, consiguió aislar una pequeña cantidad de este gas, del ácido fluorhídrico, y 30 años después, ya a finales del siglo XIX, Henry Moissan consiguió aislarlo por electrólisis, esto el flúor ya, consiguió aislar el flúor por electrólisis de una mezcla de ácido fluorhídrico y fluoruro de potasio, y ya en cantidades medianamente gordas. Y fue el último halógeno que se descubrió, a finales del siglo XIX. Fuerte. Ujú. Y ya está. Esa es mi introducción histórica. Pero, si queremos saber, vale, me parece muy bien todo esto, pero ¿dónde está el flúor, no? Porque el flúor, no sé, es un Mm. poco desconocido. Aparte del pasta de Sí, dientes, nunca se habla del flúor. de hecho es que según me estabas contando todo esto desde el principio, ¿no? Los colores, tal, que has dicho, era, ¿cómo has dicho que era? Con fluoruro eh, Calcio. de calcio. Claro, me Mm, estaba preguntando, ¿el flúor, sí, dónde está? O sea, o has mm. dicho luego La ácido fluorita, fluorhídrico. la fluorapatita. Sí, bueno, el ácido fluorhídrico era ellos porque mezclaban la fluorita, bueno, y en ocasiones la fluorapatita, con ácido sulfúrico. Entonces, digamos que lo disolvían y de ahí salía ácido Vale. fluorhídrico. Mm, Claro, pero el flúor en Pero, sí, o sea, igual mm, que el hierro te lo puedes encontrar, ¿no? En la sí, tierra. sí, en minerales de hierro, sí. Pues ya te Ah. digo, el flúor es bastante democrático. Está distribuido homogéneamente por la Tierra. No es que haya en plan 3 países que tienen ahí el 80%. No, no, Mm. no. Entonces está presente en varios minerales y los más abundantes son la criolita, que es un mineral de sodio, aluminio y flúor, la fluorita, que ya mencioné, fluoro de calcio, y la fluoroapatita, que tiene fósforo y calcio, además de flúor. Y curiosamente, tenemos creo que 118 elementos y el flúor igual no suena que es exótico, pero mm, te voy a decir, es que te iba a preguntar, pero realmente es que hay tantos elementos que es un poco perraco Sí, preguntar mejor de no me esto. pongas a prueba. Sí, pero es el decimotercer elemento más abundante en la corteza. O sea, es bastante abundante. No es para nada súper exótico. O sea que no lo manejemos a menudo. Mm, vale, sí. Y quizá te sorprenda saber que es bastante más abundante que el cloro. Ocupa el puesto 19º. O sea, 13º flúor, 19º el cloro. Pero ¿qué pasa? Que igual nos parece que hay más cloro porque es muy abundante en el agua de mar, como cloruros. Pero el flúor está mucho, bueno, una concentración mucho más baja en el mar. Deduzco yo que es por la insolubilidad de la mayoría de los minerales de flúor. ¿Sabes? Entonces, como no se disuelven mucho, pues no van a parar al mar en grandes cantidades, como Mm, pues eso, fuentes de cloros como puede ser la halita, que es básicamente cloruro sódico, que eso nada, le echas agua y ya lo deshaces todo. Así que nada, ahora vale, necesito hidratarme, así que te cedo la palabra y escucho con vale. atención. Estaba pensando sobre el cloro, teníamos un episodio, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? 35. Eso sí, es 35, ¿te acuerdas? Lo dije por intuición, pero ya Sí, acerté el otro día, porque quizá en el vuelva a episodio acertar. anterior acertaste, así que podría El ser, pero bueno, 45 acerté. el anterior No, era sí. el 34. Lo estoy 34, mirando. bueno, El pues cloro es el sí. 34. Que me Que nunca acuerdo tenía esto que a mano. Ahora que lo ya tengo. hablamos de las piscinas, yo recuerdo, ¿no? Mm, Porque La química de era, las yo creo piscinas. que era un episodio así de estos de verano, que dijimos, bueno, el cloro en las piscinas, ¿no? Me Pero no sé suena. si fue otro capítulo. A lo mejor me Ya estoy no me acuerdo. liando, A lo ya no mejor lo fueron los sé. distintos. Bueno, perfecto. Pues me viene muy bien esta introducción. Ahora yo también voy a hacer una introducción al cloro, al flúor, perdón. Y claro, yo siempre desde la neurociencia, ¿no? Entonces, lo Sí, primero es obviamente. preguntarnos si el flúor, de manera natural, pues está en nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso en general, ¿no? Porque, por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, sí que son elementos que están y que tienen un papel, de hecho, muy importante para la Ujú. transmisión del impulso nervioso, para la neurotransmisión, etcétera. Pero ¿y el flúor? Bueno, pues no parece haber una función conocida del flúor en el cerebro.
yo he estado buscando por si acaso. Lo que he En tu visto cerebro es... ahí. En plan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, exacto. Bueno, pues he visto que, al menos en un artículo explicaban que el flúor es un componente normal del líquido cefalorraquídeo, normal en el sentido de que se encuentra ahí. Pero claro, luego con todo lo que he mirado después me quedan las dudas de si, bueno, Ya, si, de no por qué sé. está ahí, ¿no? Si Sí, es natural que esté ahí, o si vas ahí a una tribu indígena con cero contacto con el mundo moderno, también tienen, o están limpios. Pero claro, no vas a ir allí y bajarte a uno para sacar el cerebro, claro. bueno, luego veremos que también depende de dónde vivan, pero sí, bueno, es un Ajá. elemento traza, es decir, que está en pequeñas cantidades, ¿vale? Y puede atravesar la barrera hematoencefálica, que esto es lo que siempre decimos, de que si al final algo no atraviesa la barrera, pues no va a poder llegar al cerebro. En este caso sí. Y lo que he visto sobre todo es que la gran mayoría de los estudios sobre flúor y algo relacionado con el cerebro tienen que ver con el flúor como contaminante y su potencial, dejo ahí potencial, efecto neurotóxico. Hola, hola. Entonces ahí, bueno, este va a ser, o sea, es un capítulo complicado en el sentido de que he visto que hay muchísima controversia dentro de la comunidad científica también. Bueno, bien, bien. Nos gusta mojarnos, nos encanta mojarnos. Bueno, sí, a mí sobre todo. Entonces, bueno, iremos viendo. Y lo que iba a decir ahora es que los seres vivos en general están expuestos a los fluoruros inorgánicos principalmente a través de los alimentos y el agua. ¿Vale? Entonces el ser humano, el fluoruro, está principalmente asociado a tejidos calcificados, que serían los huesos y los dientes, porque pues tiene una gran afinidad por el calcio, ¿no? Que de Sí, hecho, cómo se gustan esos dos. La exacto. fluorita, el fluoruro de calcio insoluble y por eso no acaba en el océano, todo está relacionado. Exacto, tú has estado hablando de eso, o sea que bueno. Entonces, los niveles de flúor en agua superficial varían mucho, por eso he dicho antes que depende de dónde, varían de la localización geográfica y proximidad a las fuentes de emisión. En general son bajos, o sea, no es que las aguas estén llenísimas de flúor, son niveles muy bajos, pero pues hay regiones del planeta o incluso dentro de un mismo país, pues depende de la zona, donde son más altas que en otras. Luego veremos que principalmente en China pues son más altos los niveles por fuentes geológicas, o sea que no es por acción humana, ¿sabes? Y en España, por lo que he visto, que lo he intentado buscar, he visto había un informe del ministerio, el que he encontrado era de 2020 y el agua de consumo, o sea, el agua de grifo, ahí los niveles eran, voy a decir un número que no significa nada, pero luego no significa nada en el sentido de que si no tenemos una referencia, pues te da igual lo que te diga, pero luego como citaré más números, pues así para tenerlo de referencia. En España en 2020 era de una media de 0,19 miligramos litro, que es poquito. Vale, que son ¿Qué quieres? ppm. Vale, esto es igual que ppm. Sí, señora. Vale. Vale. Luego veremos que en otros estudios, o sea, que en los estudios, pues normalmente es más que esto, ¿vale? Entonces, bueno, luego, más allá del agua, en general, la ingesta de flúor por alimentos es baja, pero algunos test sí que presentan más fuente de flúor, ¿vale? O sea que, bueno, ahí lo dejo. Y ustedes harán lo que quieran. Sí. Claro, también dependerá del tipo de té, bueno, en fin. Uno de los primeros estudios que investigó los potenciales efectos neurotóxicos del flúor se publicó en 1995, o sea que relativamente reciente, más o menos. Para una persona de nuestra generación es reciente eso. Claro, en plan, ya habíamos nacido. Entonces yo lo considero reciente. Yo ya estoy. Ya me ya quedo. estaba. Para mí es nuevo. Exacto. Y en este caso se investigó en ratas, ¿vale? Y ahí, en este estudio en concreto, sí que se vio un efecto neurotóxico. Y bueno, evidentemente, pues un estudio, pues una flor no hace primavera, pues un estudio no hace que esto dice, ya está, ¿no? Pues bueno, eran ratas, luego pues se puede ver si la metodología era la óptima o no, pero lo que sí que hizo este estudio fue abrir las puertas a que se investigara mucho más en temas posteriores. En años posteriores, este tema. Entonces, en concreto, se ha investigado sobre todo el posible efecto durante el neurodesarrollo,
¿vale? Es decir, en bebés y en niños, ya que también se ha visto que el flúor puede cruzar la placenta, o sea, no solo la barrera hematoencefálica, la placenta, por lo tanto llegar al feto, y como sabemos, pues un cerebro en desarrollo es mucho más susceptible a cualquier daño. Primero, que la barrera hematoencefálica pues todavía está menos formada, ¿no?, en un feto, y segundo, pues eso, que cuando se está formando un cerebro, si hay cualquier daño, pues va a tener efectos más perjudiciales, ¿no? Entonces, evidentemente, en humanos no podemos hacer experimentos, no podemos decir, venga, vamos a coger a este grupo de niños o de adultos y le vamos a dar altas concentraciones. Mucho cambiar a los tiempos. Sí. Claro, altas concentraciones de flúor. O sea, se pueden hacer experimentos con medicamentos o con otras cosas, pero no con algo que crees que puede ser tóxico. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Inmoral. Claro, sería inmoral. Bueno, ya sabes que con el tema de la experimentación animal, pues también hay gente que, ¿no?, que está en contra de ella, pero si no hubiera experimentación animal, pues no se descubrirían muchos fármacos, etcétera. Bueno, este debate que siempre está ahí. Pero bueno, en humanos, ¿qué hacemos? Pues hacemos estudios epidemiológicos en estos casos, es decir, miramos a la población, ¿no?, lo que esté pasando, los podemos seguir en el tiempo, comparar grupos más expuestos o menos, pero de manera natural, ¿no?, no asignándoles de, venga, a ti te voy a poner esto. Entonces, la mayoría de estudios epidemiológicos sobre este tema se han realizado en China, que como he dicho antes, el flúor se puede encontrar en el agua potable como un contaminante natural en mayor dosis que en otros países. Y también hay mucha variabilidad, pues eso, dependiendo de las condiciones de las zonas, las condiciones geológicas, repito, no es que lo añadan las autoridades sanitarias de China, sino que, pues eso, por las rocas que hay en la zona. Entonces, claro, al tener variabilidad, eso te permite estudiar esas poblaciones y decir, mira, aquí tienen mucho, aquí tienen medio, aquí tienen poco, que eso no se puede hacer en otros países, porque en otros países, pues si hay poca concentración, se puede hacer... Claro, es más homogéneo. O sea, sí que luego veremos que hay estudios también hechos en, pues por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, sí que se añade flúor al agua, en otros no, ¿sabes? Entonces se puede comparar, pero van a ser niveles mucho menores de los que se encuentran en China de manera natural. Y además en China, al tener tanta variabilidad, pues muchas veces hay poblaciones rurales que muy cercanas, ¿no?, y que una tiene una alta exposición, otra baja, pero que está en una región parecida, por tanto, pues comparten más otros viven casi igual. Exacto. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta. Y en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se hace es añadir flúor, no en todos sitios, no en todos los estados, pero se añade flúor al agua potable. ¿Por qué? Pues una medida contra la prevención de las caries dentales. O sea, es una manera de prevenir caries. Sí. Y para activar los microchips también de las vacunas. No confundas a nuestros oyentes, Hugo. Es broma. Ya. Entonces, bueno, son concentraciones mucho más bajas, como he dicho antes, pero esto de añadir flúor al agua de grifo, pues no es universal. O sea, ya hemos visto que en Estados Unidos sí se hace en muchos sitios, pero hay países donde sí se implantó esta medida y se ha dejado de hacer. Hay países donde no se ha llegado a implantar nunca, ya sea porque el agua contiene unos niveles óptimos de flúor, ya de manera natural, ¿vale?, por el tipo de, pues de geología, de rocas que hay por la zona, o bien porque escogieran otras estrategias para prevenir caries, como puede ser fluorar la leche, la sal o la pasta de dientes, ¿vale? Esas son las 3 medidas más usadas en otros países. Ya te digo que a lo mejor en Austria hacen una cosa, en Francia otra, en Chile otra, o sea que mucha variedad. Y en España he intentado encontrar la información, pero es difícil encontrar algo que sea actualizado. Bueno, para mí me ha resultado difícil. En un artículo vi que en 4 comunidades autónomas se hacía, pero por ejemplo en País Vasco se dejó de hacer hace unos años. Entonces no estoy segura, pero mi entender es que depende de la comunidad autónoma y luego dentro de la comunidad autónoma también el municipio, porque claro, según los niveles que haya de base ya, pues... pues no sabía. O sea que en algunos sitios de España aún se fluora el agua corriente.
por lo menos hasta hace unos pocos años, sí. No sé si esto habrá cambiado. Así que bueno, esta es la introducción. Luego hablaré ya de los estudios, claro que hay muchísimos estudios, pero bueno, hablaré de algunos metaanálisis de estos que recogen los estudios que se han hecho anteriormente para ver qué es lo que se ha encontrado y ya veremos ahí también, pues eso, los niveles en China, ¿vale? Tengo muchas ganas de comparar niveles, me tienes en ascuas. Vale, sí, ¿no? Veremos. Vale, venga, pues nada, ahora meto yo aquí mi cuña insulsa mientras la gente quiere saber. Bien, está hablando nuestra querida Clara de contenidos de flúor en agua y en otras sustancias. Pero claro, la gente del común pues habla de, sí, esto tiene flúor, pero ojo, que no es lo mismo flúor elemental, que es un gas, que el flúor que hay en el agua, ¿no? O los minerales, que es fluoruro, o sea, F-, el anión del flúor. Uno es la muerte química, o sea, en forma de química, y el otro pues está bueno, ¿Cómo que es la que tenga muerte problemas de química? ¿A qué te toxicidad. refieres? La muerte química, quiero decir, es como la muerte en forma de sustancia química. A eso me refería. ¿Por Es qué? decir, que es muy chungo. Bueno, eso os lo contaré ahora. Vale. Claro que yo estoy todo el rato Claro, hablando de flúor, pero que son fluoruros. claro, Que es... correcto, por eso. Vale, sí. Perfecto. Pero bueno, es lo más normal que ese flúor no sea flúor gas, ¿vale? Porque el flúor gas es eso, es como un leviatán, es el Ragnarok, es la muerte. ¿Qué es el flúor gas? Es un gas incoloro, F2, ¿no? La molécula. Aunque en algunos sitios, según parece, se lee que tiene color verde claro, pero en otros sitios leí que es mentira, que no es verde claro, que es incoloro. Entonces, bueno, recibe el apodo, parece ser, del Tyrannosaurus Rex de los elementos, porque en estado gaseoso se lo come todo, reacciona con todo. Es tan gordo que solo hay 3 elementos que no reaccionan con él, que son el helio, el neón y el argón, ¿vale? O sea que si oís hablar, los gases nobles no reaccionan con nada, pues ponles flúor, a ver qué pasa. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe en parte a que el enlace flúor-flúor, ¿no? El enlace consigo mismo es muy débil y después porque forma enlaces muy fuertes con el resto de elementos. Y esto en parte se debe a que es como muy pequeño y compacto el átomo de flúor, ¿sabes? Está ahí muy puestito para que sea pequeñito, ¿sabes? Compactito, entonces como que se engancha bien a todo. Y su carga positiva, la carga del núcleo, está muy concentrada en un espacio muy pequeño, ¿no? Es como muy eficiente y entonces tiene un tirón electrónico potente. Esto es lo que se suele decir la electronegatividad, ¿vale? Que tira de los electrones con mucha fuerza cuando hace enlaces con otros. Y Vale. nada, es como un cloro con esteroides. El cloro también es bastante reactivo, pues esto es un cloro ya llevado a la máxima potencia. Y nada, es tan potente que puede oxidar nada menos que el agua, ¿eh? O sea, tú metes, flúor gas en agua y hace que el oxígeno del agua se convierta en oxígeno elemental, en oxígeno gas. Y de hecho se forma ozono también en este proceso. Y nada, es básicamente el oxidante más potente y por eso consigue esa reacción. Es más potente que el oxígeno. El oxígeno ya dijimos en el capítulo anterior que era un oxidante fuerte, o sea que no es ninguna broma el oxígeno. Pero vamos, el flúor se lo come con patatas. Entonces, hablé ahora del flúor gas y acabo de decir, oye, que si lo meto en agua me sale oxígeno. Bueno, pues si metes flúor gas en agua también sacas ácido fluorhídrico, o sea, HF, pero en agua, ¿no? Que es pues, análogo al ácido clorhídrico, que ya lo dijeron los químicos de antaño, como comenté antes. Entonces, el fluoruro de hidrógeno es el HF, pero si está en agua hablamos de ácido fluorhídrico. Y en fin, este es un líquido incoloro con muy bajo punto de ebullición. Esto, el fluoruro de hidrógeno, o sea, si no tiene agua, el líquido puro, digamos. Bueno, líquido, entre comillas, porque tiene un punto de ebullición de 20 grados. Vale, entonces, bueno, líquido, pues si lo calientas un poco ya es gas. Y es el punto de ebullición, perdón, es mucho más alto que el del ácido clorhídrico, que es bueno, lo dije mal, del cloro de hidrógeno, ¿vale? Ácido clorhídrico sí está en agua. Si yo cogiera HCl puro, eso no es ácido clorhídrico, sino que es cloro de hidrógeno. Bueno, pues si coges cloro de hidrógeno puro, su punto de ebullición es menos 85. Son como elementos hermanos, pero ya vemos una diferencia brutal. Y esto se debe a que, pese a que el flúor es un átomo más ligero, en general los átomos más ligeros pues suelen ebullir más fácil, digamos, porque pesan menos, básicamente. ¿Qué pasa? Que el flúor, como dije antes, es mucho más electronegativo, así que atrae con mucha fuerza los electrones de enlace con el hidrógeno y entonces forma un dipolo muy fuerte. Si nos acordamos el dipolo, pues si tengo una molécula neutra no tiene ningún tipo de carga, digamos, pero en el caso de una molécula que forma un dipolo, pues uno de los átomos o una de las partes de la molécula tiene una carga eléctrica o bien positiva o bien negativa y la otra parte, pues eso, la carga contraria. Entonces, nada, en el caso del ácido fluorhídrico tenemos el flúor con una carga negativa parcial muy grande y el hidrógeno con una carga positiva parcial muy grande.
¿Esto al final qué hace? Pues que se atraigan entre las moléculas. Y como se atraen entre las moléculas, pues no les gusta ebullir, les gusta mantenerse en estado líquido, ¿vale? Ya está. Que Y lo de la nada, eso. carga, o sea, depende de cómo de cerca estén los electrones Sí, que están eso como el flúor. compartiendo. Sí, exacto. Como el flúor es muy electronegativo, atrae esos electrones de enlace, los atrae mucho hacia sí. Entonces están muy pegados al flúor y entonces el hidrógeno se queda como un poco desnudito y está cargado positivamente, parcialmente. O sea, no tiene una carga Ujú, más uno, pero tiene una carga de más cero con algo. ujú. Entonces eso hace que, claro, que entre las distintas moléculas de ácido fluorhídrico, pues, lo volví a decir mal, de fluoruro de hidrógeno, pues se atraigan entre ellas y forman los míticos puentes de hidrógeno. ¿Vale? No, Entonces eso, está vale. muy Sí, cohesionado. los puentes de hidrógeno, vale, que también es lo que pasa entre las moléculas de agua. Sí, pero aquí con más fuerza incluso. Y Bueno, lo, no estoy seguro si con más fuerza, la verdad. Porque, vale. bueno, hay otros factores, ¿no? Como que en el agua hay dos, hidrógenos, etcétera. Bueno, Y ese apunte que has dime. dicho antes, ya lo he vuelto a decir mal, porque cuando está Sí, así, eso no lo he entendido, porque se dice de una manera claro. o de Ácido otra. fluorhídrico es si yo tengo fluoruro de hidrógeno, que es HF, en agua, disuelto en agua. Eso es ácido fluorhídrico. Ah, Pero si yo solo tengo... el hídrico, Sí, no. exacto. Eso es por eso. Ujú. Vale. Sí, Y el si no hídrico es está que en está agua, hidratado, entre comillas. Si no está en agua es solo fluoruro de hidrógeno, ya está. vale, HF, vale. fluoruro de hidrógeno. Vale. Lo mismo para el cloruro de hidrógeno. Pero claro, estoy acostumbrado, o la mayoría de la gente está acostumbrada a hablar de la disolución en agua, porque normalmente tú no coges un bote de HCl puro, ¿sabes? Normalmente Ya. siempre está disuelto en agua. Vale, vale. Entonces, se Perfecto. me va la lengua. Y nada, eso. Y cuando lo metemos en agua, ácido fluorhídrico, extremadamente corrosivo, tanto que ataca al vidrio y Uf. es necesario que lo guardes en botellas de plástico. Pues si tienes ácido fluorhídrico, lo tienes que tener en botellas de plástico porque disuelve el vidrio. Y Jolines. claro, el muy bruto es capaz de romper los enlaces entre oxígeno y silicio, que son muy estables. Pues es capaz de romperlos. Y claro, forma hexafluorosilicatos. Que el Rodea, silicio está en bueno, el por eso. vidrio. Sí, Por eso lo sí, dices. básicamente es óxido de silicio, sí. Vale. Y el Y nada, plástico no lo esa es corroe. la... El plástico no, el plástico lo aguanta. Y si visteis aquel capítulo mítico de Breaking Bad, pues si mal no recuerdo era el ácido que utilizaban. Mm, Ah. ácido fluorhídrico. Aunque me sorprendía lo poco que se protegían en ese capítulo. Y entonces el inútil del ayudante, pues el otro decía, cómprate un bidón de plástico y lo metes dentro. Y el muy idiota dijo, ¿para qué? Si tengo una bañera, lo metió en la bañera y claro, ahí se reventó todo. En Ah, fin, es que no he visto y Breaking luego Bad. O sea que es una buena era serie. esto que estás explicando, vale. Mm, Ujú. sí. Y nada, un apunte del rol del flúor en biología, que yo no te quiero pisar ¿cómo se dice? Bueno, el campo. Pero bueno, No, no. por lo que leí muy poquito, ¿vale? Pero bueno, si te piso, luego me lo dices. No, no, porque yo Eh, me he centrado mucho en el cerebro y la neurotoxicidad, así que seguro que no me vale, pisas. pues nada, simplemente decir que, claro, en concentraciones X, o sea, más altas de lo que conviene, es tóxico porque sustituye al ion hidróxido, ¿vale? Que es el OH-. En reacciones enzimáticas. Entonces, nada, como que compiten por los mismos sitios, pero claro, como el fluoruro no funciona igual que el hidróxido, pues te la lía y ya no funciona bien y te puedes escachuflar. Y nada, a Mm. nivel biológico, dientes. ¿Qué pasó? Que en Ujú. 1902 un dentista que se llamaba Frederick Mackay, un farsante, no, Mackay, bueno, pues eso, notó que en un pueblo de Colorado, pues que los habitantes que no tenían caries. Y dijo, entonces investiga y ¿qué vio? Pues que las concentraciones en agua potable de fluoruro eran más altas que en otros sitios. Y entonces, pues eso, se dio cuenta de esto y luego a posteriori se vio que ¿qué pasa? Que el fluoruro sustituye al hidróxido, jajaja, como acabo de comentar, en el caso de, vamos a decir, el mineral que forma los dientes, que es la hidroxiapatita. Bueno, pues cuando tienes el fluoruro presente y esperas, pues en vez de ser hidroxiapatita, se forma la fluoroapatita, que es más resistente y menos soluble, ¿vale? Entonces es más fuerte y por ello, pues te protege, en este caso, los dientes. Y por eso se le pone a la pasta de dientes se le pone ion fluoruro. Y entonces leí que esto igual me meto en un charco, pero bueno, por lo que leí, concentración de un ppm, o sea, 1 miligramo por litro de agua, es beneficiosa, pero si ya te vas a 2 ppm, ya genera manchas de color café en los dientes, y ya si te vas a 50 ppm, 50 miligramos litro, ya es tóxico y es chungo. Uf, 50 es Y, mucho, sí. sí, hombre, 50 ya te digo. Y nada, y que el ion calcio inhibe los efectos dañinos porque al fluoruro de calcio le encanta precipitar, o sea, ser insoluble, formar.
precipitados insolubles. Y entonces así inactivas el flúor. Y ya está. Necesito beber de nuevo, así que te paso la pelota periodística. Pues que bien que hayas explicado lo de los dientes también, porque claro, al final la razón por la que hemos dicho que en Estados Unidos, en muchos estados lo añaden, es por esto. Y yo también había oído que había leído que este hombre de Colorado, claro, se fijó primero en que tenían eso, manchas. O sea, es como que si hay niveles de flúor o de fluoruro demasiado altos, produce como un daño en ¿cómo se llama? El esmalte. La hidroxiapatita o la fluorapatita. Sí, como el diente como que se cambia de color. Y sí, luego vieron, pues eso. Fíjate, pues no tienen caries y bueno, pues fue un descubrimiento porque claro, desde que se empezó a usar ha disminuido muchísimo el número de caries. Sí. Ah, no sabía. Sí, o sea, realmente por eso cuando éramos pequeños, no sé tú, pero yo me acuerdo de ir en el cole a las visitas estas que nos llevaban, ¿no?, al dentista y te daban un líquido rosa que era flúor. Sí. ¿No? Pues, sí, qué cosa más extraña, ¿verdad? Que nos traían enjuague bucal al colegio en clase y te daban una tarrina. Pero yo iba al dentista. No, en mi caso íbamos nosotros íbamos al dentista. Yo creo que no venían a nosotros. Ah, sí. Creo. O sea, nosotros no sé cuánto duró, pero varios años nos traían unos enjuagues de flúor y nada, y todos los niños enjuagándose a la vez en clase. Por eso que ves que realmente es una medida importante para lo de las caries. Pero claro, también, bueno, antes he visto que alguien decía que es más eficiente su aplicación así tópica, o sea, que un enjuague o una pasta de dientes que beberlo, que es lo del agua. Entonces, bueno, pues ya te digo que cada país opta por una estrategia. Entonces, bueno, yo voy ahora a profundizar en el tema, pero antes de empezar, claro, iba a decir que a mí me sonaba que había habido controversia con esto, pero yo creo que ha sido más en Estados Unidos. No sé si en España ha habido de muchas controversias. Bueno, sí, también. Pero claro, porque allí sí, no lo sé. O sea, he visto que ha habido incluso ciudadanos que como que han demandado a las autoridades porque había flúor y no querían, ¿no? Como que les parece algo demasiado, ¿no?, intrusivo. ¿Intrusivo es la palabra? Sí. Bueno, sí, como que están metiendo algo, pero luego a la vez hay otros ciudadanos en estados donde se ha bajado mucho que dicen, no, nuestros hijos no están protegidos. Entonces te digo que hay muchísima controversia. Y luego, en la comunidad científica, por lo que he visto, es que, madre mía, es como que también no se ponen de acuerdo. Así que yo he hecho lo que he podido. No puedo mirar todos los estudios que hay, pero, pues como he dicho antes, los metaanálisis y las revisiones de la literatura y las revisiones... Hay un tipo de revisión que se llama sistemática, ¿no?, que está hecha de una manera muy concreta, que bueno, al final lo que hacen es repasar lo que se ha hecho antes. Y en los metaanálisis se hace también un análisis estadístico de los estudios anteriores. Entonces, bueno, he cogido algunos y espero que sean representativos, porque si no nos podemos eternizar. Así que empiezo con un metaanálisis de 2012. O sea que bueno, no hace tanto, pero luego iré también comentar alguno más reciente. Y en este caso eran investigadores de Estados Unidos, China y Dinamarca. Y fue publicado en Environmental Health Perspectives. Y aquí miraron en concreto los estudios que habían investigado los efectos de una exposición alta al flúor en el desarrollo neuroconductual en niños. O sea que nos quedamos aquí, eso, en los niños, que es como donde hay más controversia. Entonces, claro, ¿qué miraron? Pues miraron medidas como el cociente intelectual y otras medidas cognitivas para ver si afectaba. En este caso incluyeron 27 estudios que se habían hecho anteriormente, ¿no?, en diferentes años, y algunos de estos estudios habían sido publicados solo en revistas chinas, en chino, por lo tanto en otros metaanálisis no se habían incluido, pero en este, como he dicho, que había investigadores de varios países, incluyendo China, pues entiendo que sí que sabían chino esa persona y podían leerlos y introducirlos en el análisis, lo cual es importante. Entonces, en este metaanálisis sí que se encontró una relación entre niveles altos de exposición de flúor y una menor inteligencia en niños. Recordemos que el primer estudio que he dicho antes del 95 eran ratas, o sea que ahora ya
estamos en humanos, que es importante porque hay veces que hay cosas que ocurren en animales o que en animales se ponen concentraciones tan altas que nunca en tu vida llegarías a tener eso, pero ahora estamos hablando ya, pues eso, de un estudio observacional, se mira lo que pasa en la población. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en algunos casos la concentración de flúor podía llegar, y aquí ya empiezo con números, a 11,5 miligramos litro, lo cual es mucho más alto de los niveles recomendados, que estarían entre 0,7 y 1,2 miligramos litro, por lo que ponía en este estudio. Y los niveles, los niveles máximos permitidos en Estados Unidos serían de 4 miligramos litro. Entonces, bueno, ya vemos, claro, bueno, aún así sigue siendo interesante, ¿no?, encontrar esta relación, pero bueno, que puede ser que luego en otros países no sea un problema. Pero los autores mencionan en la discusión, que para quien no esté familiarizado con cómo es un artículo científico, pues normalmente hay una introducción al tema, ¿no? Luego los métodos, explica cómo has hecho tu análisis, los resultados, y luego hay una discusión que es donde se interpretan los resultados, se ponen en contexto, ¿no? Entonces, en esa discusión mencionan que un estudio que ellos no incluyeron en este metaanálisis, en el que el rango de concentración de flúor variaba en niveles mucho más bajos, entre 0,24 y 2,85 miligramos litros, ahí también se había encontrado una relación negativa significativa, o sea, más flúor, menos inteligencia. Eso ellos, claro, lo dicen en plan, bueno, pues no, en plan va de acuerdo a lo que hemos encontrado. Por otro lado, los autores apuntan con que la disminución en el cociente intelectual que han encontrado es pequeña, o sea, que no es algo exageradísimo de wow, los niños realmente tienen problemas de aprendizaje, no significa eso, sino que bueno, se encuentran unos puntos por debajo. Aún así, ellos dicen que otros estudios anteriores que no tienen nada que ver con el flúor han mostrado que un desplazamiento hacia la izquierda en la distribución del cociente intelectual en una población tiene un efecto sustancial, sobre todo en aquellas personas que están en los extremos de la distribución. Cuando digo distribución, es lo que muchas veces, ¿no?, conocemos la campana de Gauss, ¿no?, que es como pues una colinita, ¿no? Entonces ahí significa que lo que está en el medio, ¿no?, que es la parte más alta de esa colina, pues es donde está la mayor parte de la población. Pero bueno, es como una campana, sí, tiene una forma de una campana. Entonces lo que está por debajo de las líneas a la izquierda y a la derecha, pues significa que hay muchas menos personas. Entonces, si esas personas, pues eso, con un cociente intelectual ya bajo de por sí se lo bajas más, y a las que eran muy, muy inteligentes se lo bajas un poco, pues bueno, que eso a nivel poblacional tiene un efecto importante, ¿no?, aunque sean solo unos pocos puntos. Eso es lo que dicen ellos. Ahora voy a comentar otro estudio un poco posterior, en este caso de investigadores de Canadá y Estados Unidos. Este no es un metaanálisis, ¿vale? Y fue publicado en 2019 en la revista JAMA Pediatrics, que para quien no les suene, JAMA, como decimos en España, es una revista muy conocida, que es la Journal of the American Medical Association. Entonces, vamos a ver, es un estudio interesante en el sentido de que es longitudinal, aunque luego he visto gente que dice, bueno, en realidad no es longitudinal. Bueno, no sé. ¿Qué significa un estudio longitudinal? Ya te digo, Hugo, que hay mucha controversia con todo esto. Con longitudinal significa que se sigue a los participantes a lo largo del tiempo, ¿vale? Que tú coges, bueno, imagínate, un estudio longitudinal, pues que estudias a alguien hoy, dentro de un mes, o dentro de un año, otra vez dentro de 5, o sea, los vas siguiendo. Entonces, es una manera de, bueno, de estudiarlo que te da más información. Entonces, en este caso, la pregunta que se hicieron era si la exposición durante el embarazo, aquí ya hablamos del embarazo, ¿vale?, al flúor por parte de las madres, se relacionaba con el cociente intelectual de los niños. En este caso era en Canadá. Y bien. Bueno, ¿quieres que te haga un spoiler? Iba a decir, ¿quieres que te destripe ya? Sigue, perdón. Claro, en el otro no eran mujeres embarazadas, eran pues eso, los niveles que había. Bueno, pues en este caso se incluyeron, digo números para que también la gente se haga una idea, porque no es lo mismo hacer un estudio mirando a 5 personas que mirando a 500. En este caso eran 512 madres,
¿vale? No está mal. Con sus respectivos hijos. Entonces, bueno, lo que se hizo, claro que también los métodos son importantes porque ya te digo que muchas de las críticas a los estudios es cómo se ha hecho la investigación. Entonces, bueno, menciono un poquito, no voy a entrar en todos los detalles, pero en este caso a las madres se le midió los niveles de flúor en orina en 3 puntos diferentes del embarazo. Claro, eso es interesante porque, ¿no?, te está diciendo no solo de, pues esta persona vive en una zona de alto contenido en flúor, sino que estás midiéndole. Pero bueno, en 3 momentos del embarazo, que a lo mejor luego hay... Pero bueno, si la persona vive en la misma zona y no viaja mucho, pues te puedes hacer una idea de que más o menos, ¿no?, debería ser parecido. Y luego además se les preguntaba, pero solamente 2 veces durante todo el embarazo, que hicieran una estimación de cuánta agua y cuánto té ellas más o menos creían que bebían al día. No muy fiable. Claro, no era un diario de, pues me lo mido, ¿sabes? Era, bueno, ¿cuánto crees? Pues, ¿por qué? Porque, claro, tú tienes... en Canadá hay regiones en las que creo que se fluora, ya no sé hablar, flora, bueno, se mete flúor en el agua y otras en las que no, creo, ¿vale? Entonces por eso, o que es unas más altas que otras. Pero claro, no es lo mismo una persona que beba mucha agua, ¿no?, que esté todo el día bebiendo agua y haciéndose té negro, que a lo mejor tiene más flúor, que alguien que beba muy poquita. Entonces, bueno, también tenía sentido preguntarles esto, pero bueno, que midiéndoles ya el flúor en orina, pues ya estás midiendo eso. Lo que pasa cada vez, si el flúor ha pasado por la placenta, pues a lo mejor en la orina ya queda menos. Entonces, sabes que, yo qué sé. Sí. Está bien mirar las 2 cosas. Entonces, ¿y a los niños qué se les miraba? Pues a los niños se les miraba pruebas de inteligencia entre los 3 y 4 años de edad. Por eso digo que hay gente, vi los comentarios del artículo que había personas, o al menos una, que decía, personas, son investigadores, no es una persona random de Twitter. Ya, no es en Instagram, ¿no? Que Claro, esto es una mierda. Tienen que ser investigadores, pero bueno, como que decían, realmente no es tan longitudinal, pues en el sentido que tampoco les siguen durante mucho tiempo y esos niños luego, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Vale, primero, algo que no es un súper descubrimiento, sino simplemente una prueba de, esto tiene sentido, es que, tal y como cabe esperar, las mujeres que vivían en zonas con una agua de grifo fluorada tenían una mayor concentración de flúor en orina, ¿vale?, que aquellas mujeres que vivían en zonas donde no se le añadía flúor al agua. O sea, dices, vale, parece que la medida de flúor en orina funciona. Tiene sentido. Vale, ¿y qué pasó con las criaturas? Vale, que es lo que nos importa, ¿no? Realmente, lo que tú me preguntabas de qué pasó. Vale, pues se vio una relación significativa entre los niveles de orina en sangre en las madres y el cociente intelectual, pero, aquí hay un pero, esta relación solo se vio en niños y no era estadísticamente significativa en niñas. Que este es otro de los comentarios de las críticas. Pero los niños tienen más variabilidad, ¿no?, que las niñas en inteligencia. Igual es por eso que se notaba más. Pues eso no lo sé. Pues mira, me suena haber visto que la campana de Gauss de los hombres es más ancha que la de las mujeres. Lo había oído alguna vez, pero no lo he leído en artículos científicos. Sí, yo tampoco nunca lo vi. A lo mejor en alguna divulgativa, a lo mejor. Pero, no lo sé. Bueno, te voy a seguir, pero luego comento también la crítica esta. En concreto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cuánto, un aumento de 1 miligramo por litro de flúor, ¿no?, se asociaba con una disminución de 4,5 puntos en el cociente intelectual. Joder, no es cosa menor, ¿eh? Que no es tan poco. En niños. Caray. Luego, esto es mirando, ¿no?, en orina. Ya no sé si lo he dicho bien, sino los niveles de flúor en orina. Sí. Luego, mirando los niveles que las madres reportaban de ingesta diaria de flúor, ahí se veía una relación ya tanto en niños como en niñas. Y en este caso, parecido. Pues 1 miligramo de flúor más al día se asociaba con una disminución de unos 3,66 puntos de cociente intelectual. Similar. Entonces, pues los autores concluyeron de este estudio que es posible que se necesite disminuir la ingesta de flúor durante el embarazo. Luego vi que, claro, había luego una respuesta a los autores, que esto se puede hacer en los artículos científicos, de si hay críticas, pues ellos luego pueden escribir un comentario
oficial en la revista, haciendo, ¿no?, pues referencia y defendiéndose o no, o aceptando pues esta crítica es válida. Entonces, bueno, no voy a entrar en todas, pero algunas fueron lo de que correlación no implica causalidad, que eso ya lo hemos dicho más veces, que dos cosas estén relacionadas no implica que una esté causando la otra, pero bueno, no sé si hay alguna hipótesis de qué otra variable puede tener, claro. Sí, porque... En fin. Y luego también, claro, alguien decía que hay métodos, yo no sé de métodos de estudios epidemiológicos, pero debe ser que hay maneras de mirar eso. Y luego lo otro que he dicho antes de los niños y las niñas, claro, un investigador decía, uno de los que criticaba, que a ver, es que a ver cómo lo explico. Recientemente ha habido una tendencia a preregistrar los artículos. Yo cuando hice la tesis no estaba tan extendido. ¿Sabes lo que me refiero? Que para estar seguro de que un científico quería mirar, ¿no?, un grupo de científicos quiere investigar algo, tú tienes que decir, voy a hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque si te pones a mirar todo y luego no corriges por el número de análisis que has hecho, puede ser que te salgan cosas un poco al azar. Y tú tendrías que decir, pues voy a mirar estas dos cosas, porque si miras 100 cosas y no tienes en cuenta, hecho 100 análisis, hay una cosa que se llama comparaciones múltiples, pues bueno, entonces ellos dicen, claro, en teoría el análisis era en niños y niñas juntos. Ahí, si los juntas, no se ve un efecto, al menos en lo de la orina. Entonces, bueno, hay un poco esa crítica. Pero bueno, te veo con cara confuso. No entiendo lo de juntas niños y niñas, no entiendo. A ver, que ellos en un principio la pregunta no era ¿hay diferencias en cómo afecta el flúor al cociente intelectual de niños y de niñas? Entonces, si esa no es tu pregunta, tú estás metiendo a todos juntos. Y cuando tú miras niños y niñas como grupo, ¿no?, y haces una correlación a ver si te sale o no estadísticamente significativa con niveles de flúor, no les sale esa relación. Simplemente que si luego, o sea, que dicen, si ahora meto a los dos en el estudio, no sale correlación. No, pero si se separan, sí. Entonces eso es una crítica porque si no era un análisis que fueras a hacer a priori, bueno, no lo sé, Hugo. Pues vaya crítica. Yeah. Bueno, sí tiene... O sea, no me sorprende la crítica, pero tampoco sé hasta qué punto no era una pregunta, porque, bueno, en fin. Yo solo lo comento para ponerlo todo en contexto. Estamos aquí poniéndonos quisquillosos, pero bueno, es que así es la ciencia, hay que mirarla bien. Entonces, bueno, ellos hicieron una respuesta, como digo, a las críticas y luego al tema de las diferencias por sexo, como se defienden, digamos, estos investigadores es diciendo que en estudios con animales se ha visto que los machos suelen ser más susceptibles a los tóxicos en general y luego también debe ser que alguien de los que comentó sugirió que las mitocondrias masculinas pueden ser más sensibles al flúor, por alguna razón que desconozco. O sea que hay razones para creer que es un efecto real, ¿sabes? Entonces, bueno, ellos eso es lo que explican. Este es el estudio que he comentado y ahora empiezo con otro, que ya es el último, que voy a decir porque, claro, si no, hay muchos. Entonces, este es muy reciente. Este es de enero de 2025 y también está publicado en JAMA Pediatrics. Y en este caso sí que es una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis. Entonces, aquí, de los 74 estudios que miraron, la gran mayoría, 45, se habían realizado en China y luego, pues los otros así a goteo por muchos países. Canadá, un par, India, México, uno de España. Vale. Entonces luego lo que hicieron es diferenciar entre los que consideraban que eran estudios que tenían un alto riesgo de sesgos, o sea, que estaba mal hecho, digamos, que la metodología a lo mejor no había sido ideal o las covariables que tienen en cuenta, ¿sabes?, como otros factores que pueden afectar, y 22 eran de bajo riesgo, que estaban ya pues mejor hechos, digamos, así de manera general. Entonces, si cogemos todos los de alto riesgo, bajo riesgo, digamos, 64 de esos estudios encontraron efectivamente esa asociación inversa entre mayor exposición al flúor y un menor cociente intelectual en niños. Pero dices, bueno, pero si hay muchos mal hechos, pues venga, vamos a coger solo los estudios de bajo riesgo de sesgo.
pues ahí también se veía la relación inversa. Mm, ¿Vale? Vale. Incluso cuando los niveles de flúor eran bajos, porque ya te digo que en algunos países son más bajos. De nuevo, incluyendo solo estos estudios, se veía que por cada gramo de flúor por litro adicional, ¿no? Mirando... Miligramo, ¿no? Oye, perdón, sí, miligramo, bajaba el cociente intelectual, en este caso 1,14 puntos, que es menos de lo que hemos dicho antes, alrededor de 4. Ujú. En fin, no sé, de nuevo he vuelto a ver que en este otro estudio también había comentarios críticos en la revista, pero del rollo, no me puedo creer que esta revista haya publicado esto, vergüenza os debería dar, bueno, esto en inglés, shame on you. Entonces digo, madre. ¿Shame on you? ¿En serio? Sí, en plan, shame. Por eso te digo que estaba un poco flipando con el tema del flúor. Yo creo que porque me imagino, claro, me falta contexto. Yo creo que habrá habido mucha gente, ¿cómo llamarlos? Del rollo negacionista, no negacionista, pero bueno, gente un poco conspiranoica, ¿no? De teorías de nos quieren envenenar y matar a todos y controlar, y la broma que has dicho tú del chip, pues que habrá habido mucho de eso, y entonces habrá científicos que digan, pero bueno, ¿cómo os ponéis a investigar esto? O a publicar esto, pero realmente si el estudio está bien hecho o el análisis, sí, es lo que hay. y de hecho es un tema lo suficientemente, hay gente que respondía, es un tema lo suficiente, bueno, ellos mismos decían, es un tema importante, o sea, si está afectando ahí el posible riesgo de Las niños. críticas no les veo que tenga mucho sentido. Bueno, no lo sé. Claro, yo no soy una experta en este tema. También parece, claro, que una cosa son los dentistas, ¿no? Que en plan los dentistas a favor del flúor en el agua. Flúor a tope. En fin. Y luego ya, por último, el tema del mecanismo no está claro. Tú has comentado ahora lo de... ¿Cómo era? Que sustituyen al OH. Que se meten ahí de por medio. Hidroxiapatita la convierten en fluorapatita. Claro, pero y que pueden ser tóxicos por eso en general en el resto del cuerpo. Sí. Porque claro, cualquier enzima que diga aquí hay un OH, voy a hacer mis cosas con el OH, pues ven un flúor y dicen, aquí hay un OH, pero no, es un flúor. Claro, pues entonces a lo mejor es por eso. Yo eso no lo había encontrado, pero bueno, si nos fijamos ya luego, o sea, luego no, ahora en el cerebro en concreto, lo que he visto es que hay diferentes hipótesis y no solo hipótesis, sino de estudios que muestran, lo menciono solo por encima, pues parece que puede alterar los niveles de algunos neurotransmisores, ¿vale? También se ha visto daño en el hipocampo, que es una estructura relacionada con el aprendizaje y la memoria. También el tema de las mitocondrias, que el flúor podría hacer que las mitocondrias funcionaran de manera anormal, que si alguien no sabe lo que son las mitocondrias, son unos orgánulos que hay en las células donde se produce energía. De hecho, bueno, tiene que ver, ¿no?, con la respiración celular de la que hablamos. Sí. Entonces, bueno, pues hay diferentes mecanismos que podrían, ¿no?, tener que ver, pero tampoco se conoce bien. Pero a lo mejor todo se reduce a lo que tú dices, ¿eh? A que sustituye a los OHs y se equivocan las enzimas. Que me he liado, que creí que era un OH, era un flúor, y claro, yo lo cogí, me modifiqué. Sí. Pues podría ser que sea por eso y al final dices, pues la serotonina, pues si aquí va esto, pues no puedo formarlo bien, no lo sé. Bueno, al final yo me quedo con que cuál es la conclusión de mi parte. Yo creo que hay razones para creer que puede haber una relación. ¿Significa eso que tenemos que asustarnos? Bueno, ya he dicho que en España y en muchísimos países los niveles son bajos. Luego, pues he visto que hay gente que dice, como este hombre que tiene el podcast de Uberman Lab, que es un investigador de Estados Unidos, pues él dice, bueno, la gente que esté preocupada, sobre todo en Estados Unidos, puedes filtrar el agua. Y hay filtros que te quitan el flúor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Llevarán calcio? Pero, pues, no sé qué llevarán. Bueno, yo creo que es un tema sobre el que existe todavía controversia y tendremos que ver, bueno, qué estudios nuevos salen, pero bueno, por lo menos a ver qué sale. Vemos que hay indicios de que podría haber esa relación. Y nada, Hugo, te devuelvo la palabra, que he hablado durante muchísimo rato. Venga, no te preocupes, la tomo y acabo con esto. Producción y usos del flúor. Resulta que antes hablé del gran electroquímico Moissan,
y nada, se sigue produciendo por el método de este señor, que era lo que dije de que cogen una mezcla fundida de fluoruro de potasio y ácido fluorhídrico. Entonces cogen esa mezcla ahí a 90 grados, pues nada, ahí consigue sacar flúor, o sea, F2, pues del ácido fluorhídrico y del fluoruro de potasio. Y de paso también generas hidrógeno, mira que bien, qué conveniente. Y nada, mis datos están un poco desactualizados. Entonces, en el año 2000 o así, se producían unas 10.000 toneladas de flúor. Y ahora, Wow. pues seguro que más. Y nada, más de la mitad del flúor se utiliza para preparar, ¿a qué no sabes qué cosa? Pues ya te lo digo yo, fluoruro de uranio. Ah, Y dirás, pues ¿y no para lo qué hubiera quiero yo fluoruro de adivinado. uranio? Sí. No, ya yo tampoco. Yo en mi ¿Y casa no para qué se tengo. usa? Eso no me queda ya en el bote. Pues se utiliza para enriquecer el uranio, ¿vale? Porque se forman este compuesto de fluoruro de uranio y te permite, pues este compuesto, generándolo, puedes separar los isótopos de uranio, ¿vale? Así que puedes enriquecerlo y coger el bueno, digamos, entre comillas, para hacer las reacciones en cadena nucleares, separar los isótopos que permiten eso de los que no. Y así lo enriqueces y puedes hacer bombitas y algunos reactores nucleares también. Pero cuando Así dices que, ojo al piojo. enriqueces, cueces o enriqueces, ¿a qué te Sí, refieres? pues nada, lo de uranio enriquecido es tener una proporción más alta de no me sé qué isótopo, uno de los isótopos, que es el que permite hacer reacciones nucleares, de El fisión bueno. nuclear. Vale, vale. Sí, o el malo, depende cómo lo mires. Bueno, ya, Si es el que para uso civil funciona. o militar. Sí, Mm, el que funciona efectivamente. Y nada, ese es un uso. Otro uso que tenemos es el grabado de vidrio. Si te acuerdas, dije que es tan bestia el ácido fluorhídrico que corroe el vidrio. Entonces, nada, ujú. lo que se hace para grabar el vídeo, si quieres ponerle muescas o poner las siglas ahí de amigos para siempre, pues nada, lo cubren con una capa de cera, el vidrio, y dejan el patrón, ¿no? Luego dibujan el patrón que quieren grabar, sumergen ese vidrio en una solución de ácido fluorhídrico y voilà, se va corroyendo. Sí, pues eso, la parte que no está protegida por la cera y listo. Y después, otro uso obvio es para la producción de compuestos como el fluoruro sódico, que se utiliza en la pasta de dientes y también en la fluoración del agua que comentamos. Y nada, Mm. se producen para eso gran cantidad, ¿no? Más de 1 millón de toneladas. Y después, fundente. También resulta que los minerales de flúor, si nos acordamos, había dicho que el químico, ay, lo voy a llamar flúor porque fluye, porque se funde a temperaturas bajas, que lo echo al fuego y se funde estas minerales. Bueno, pues resulta que si lo mezclas con otros minerales, la mezcla que te sale también se funde a temperaturas más bajas. Así que es una gran ventaja porque te permite ahorrar el dinerito que tienes que usar en industria para fundir ciertos metales. Un ejemplo muy concreto es el de la fundición de la alúmina. Tú mezclas minerales de flúor con la alúmina y así puedes conseguir aluminio, ¿vale? Porque la alúmina se usa para eso, pues a temperaturas más bajas. Así que eso que te ahorras. Otro uso famoso, los fluorocarbonados, muy famoso, muy famoso. Mm. ¿Qué pasa? Sí. El enlace entre flúor y carbono es bastante estable, es muy bueno. Ya dije antes que el flúor, eso como es pequeñito, compacto, tal, cabe en cualquier lado. Bueno, pues con el carbono se lleva muy bien, ¿vale? Solapa muy bien, digamos, sus orbitales. Y un poquito es como que el flúor sería, en vez de hidrógeno, pues tienes flúor, ¿sabes? Es como, ¿dónde iba el hidrógeno? Pues le pongo flúor. Entonces, en esta familia de compuestos fluorocarbonados tenemos el famoso teflón, que no es más que tetrafluoro polietileno. Es decir, es lo mismo que el polietileno, pero en vez de hidrógenos le pongo flúores. Y básicamente Vale. es una cadena carbonada muy larga, todo carbono, 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 unidos uno a uno, lineal, y donde no hay nada, bueno, donde no hay carbonos, hay flúores. En Y vez de eso, el polietileno es hidrógenos. lo mismo, pero con hidrógenos. Mm. Y vale, sí, ¿y por qué son tan conocidos los fluorocarbonados? Bueno, porque el teflón está en todas partes. Es un Mm. compuesto súper estable, por eso, por esa unión fuerte, ¿no? Que tiene el flúor con el carbono. Y además, como es más grande que el hidrógeno, digamos como que protege a esa cadena, ¿sabes? Es como que la cadena está rodeada de flúores y no entra cualquiera ahí para romper. Ah, Entonces, macroscópicamente es un material bastante resistente, es, como sabemos todos, antiadherente y se usa para un montón de cosas, la verdad. Implantes médicos, aislante eléctrico, como no, para cubrir sartenes, para cintas, ¿no? Para, yo que sé, que tengo ahí una fuga en una línea, pues le pongo una banda de teflón, la aprieto y listo. Entonces, aunque es muy estable, para su fabricación se utilizan compuestos muy tóxicos y bioacumulables, como son, por ejemplo, el ácido tetrafluorooctanoico, que os recomiendo que veáis la peli, ¿cómo se llamaba? Aguas Negras, me parece. Que habla, pues, de un episodio en el que la empresa DuPont, que fue la que inventó el teflón, pues nada, que contaminaba con estos compuestos y otros, pues contaminó unas zonas bastante extensas y afectó a una granja de un señor. Le empezaron a comer las vacas por doquier, luego él tenía cáncer, su mujer tenía cáncer, un desastre. uf. Porque ya sabemos
que a veces las Ya, industrias químicas no son lo éticas que deberían. En fin, y ya. en cuanto a sartenes, por lo que vi, la degradación del teflón empieza a 260 grados y aumenta a medida que aumenta la temperatura. Yo sigo usando sartenes de teflón, pero quizá no debería. Este tema Ya. es tan tocho que merecería un capítulo propio Sí, seguramente y sí, yo pues porque no sí, lo hice, así que he visto a varias personas, bueno, divulgadores con formación que sí que hablan de que quizás deberíamos cambiar las sartenes de teflón. sí, Bueno, sí, eso yo lo único que quiero es no ser esclavo de la sartén. Entonces, si me das una alternativa que no me requiera ahí un cuidado y no sé qué y tal, ok. Pero bueno, mm, da que pensar, 260 grados creo que está por encima de las temperaturas de ebullición de los aceites que usamos, pero bueno, ojo al piojo. Luego, otro uso que en teoría ahora ya no hay, pero aún sigue habiendo, es el de hacer no los fluorocarbonados, sino los clorofluorocarbonados, los CFCs, que igual te suenan. ¿Te sí. suenan? Vale, pues estos compuestos son también muy estables y viene siendo muy parecido a lo que dijimos antes, o sea, carbonos en cadenas con fluoros en vez de hidrógenos. Bueno, pues aquí, además de flúor, tenemos cloro. Así que nada, carbono, flúor y cloro. Pues estos compuestos son muy inertes y se utilizaban, vamos a decir, como propelentes, ¿no? O sea, como el gas que hace que te salga el desodorante y también como refrigerantes. Nada, se usaban porque las alternativas que hay ahora pues son gases inflamables. Entonces dices tú, pues mira, este rollo es barato, estable, no le hace daño a nadie, se supone, así que ahora para adentro. Y para ¿Qué pasa? Que por laca, desgracia, para la sí, o por sea, para ejemplo, el sí, todo lo que desodorante, tenía ¿no? un Para bote, laca. Sí. sí, todo lo que hace Psh. pues hasta los años 80 pues tenía estos clorofluorocarbonados. ¿Qué pasa? Que a nadie se le ocurre pensar que estos compuestos son tan estables que no reaccionan con nada hasta que llegan nada menos que hasta la capa de ozono y ahí pues sí que reaccionan con ozono. Entonces como reaccionan con ozono, digamos que lo secuestraban y se iban cargando el ciclo entero de formación de ozono, en la capa de ozono, un follón. Entonces, claro, te vas cargando el ozono, con unas cantidades pequeñas te cargas un montón de ozono y así la luz ultravioleta pasa, se forma bueno, un agujero enorme y problemas. Y entonces se prohibió su uso desde los años 80. Pero en su día había algunas revistas de divulgación científica que se detectaban emisiones de estos gases en algunos sitios del mundo todavía, aunque se supone que está prohibido. Ah, yo pensaba, Así que claro, a mí nada. me suena esto de cuando estábamos, pues seguramente en el instituto, de estudiarlo o en Sí, el se hablaba cole. mucho más. Pero yo Sí, pero pensaba bueno, que ahora en esa época todavía se usaban en España en los 90 o los 2000. A lo mejor no. bueno, yo aquí tenía que se prohibieron en los años 80, pero bueno, a lo mejor se prohibió en los 80 y se dio una moratoria. Ay, puedes usarlos no sé cuántos años, pero tienes que ir reduciendo y a lo mejor aún se Ya puede usaban. ser, puede ser. A mí Mm. no. Yo O como sea niño, cuando era niño, que, no me fijaba mucho en los propelentes de los desodorantes. bueno, era un tema que estaba ahí, ¿no? La gente hablaba de ello, no Sí, sé, se hablaba. sí, se Entonces, hablaba mucho, ahora por suerte no tanto. Mm. pero ¿y por qué entonces con el ozono reacciona? Porque el ozono es una especie muy reactiva. Ah, el O3. Entonces, el ozono es muy reactivo, entonces yo soy poco reactivo, no reacciono con él, no reacciono con nadie. Pero claro, te encuentras ahí con el matón, que es el ozono, pero no es que sea Vale. flúor, ¿sabes? Pero, caray, un respeto. El ozono es, Mm, pues eso, también es como, iba a decir corrosivo, quizá no sea la palabra adecuada, pero bueno, es muy reactivo. Entonces, nada, vale. donde hay ozono se agrieta la piel. Y nada, ahí hasta los clorofluorocarbonados cedían y, claro, interrumpían ese ciclo. Eso, y la capa de ozono ahora está mucho mejor, se está recuperando, pero, ojo, me Ujú. parece que aún hay emisiones. Y nada, tengo un uso que es un poco ya más anecdótico, pero como es curioso, pues te lo cuento. Y ya no te Vale. gusta a mí. Y es la datación con flúor. ¿Vale? Quizá nos Ah, acordemos de, ay, datación con carbono 14. Bueno, pues también un método anterior al del carbono 14 era la datación con flúor, pero es un método muy acotado y que en general es menos potente que el de carbono 14, pero está relacionado vale. con las propiedades que hablamos del flúor, así que te lo cuento. ¿Qué pasa? Que las cosas que se entierran en el suelo van acumulando fluoruro del suelo circundante. Entonces, en zonas que tienen contenidos decentes de flúor, y si conoces la velocidad con la que penetra el flúor en esos materiales, puedes deducir cuánto tiempo esos materiales llevan enterrados en la Tierra. Así que puedes deducir, bueno, pues eso, sí, cuánto tiempo algo lleva enterrado en la Tierra. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que es muy útil para los huesos, porque los huesos están, como los dientes, creo que lo dijimos antes, formados por hidroxiapatita. Y también ujú. dijimos que el flúor le gusta sustituir al hidróxido en esa apatita. Nada, pues en vez de proteger los dientes, protegerías esos huesos que están enterrados. Entonces, nada, si mides el contenido de flúor de esos huesos, puedes deducir cuánto tiempo llevan los huesos ahí enterrados.
Y este método, aunque es a día de hoy muchísimo menos común que el del carbono 14, en algunos casos se sigue todavía utilizando en tierras ricas en flúor. Y Pues ya mira, está. pues nada, ya hemos acabado con nuestro querido flúor, ha dado de sí, ¿no? Al final. Sí, es un elemento muy interesante, el Tyrannosaurus Rex de los elementos. Eso, la gente que se quede con eso, es el Tyrannosaurus Rex de los elementos. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, nos podéis dejar notas de voz en el +44 7510 271772. Pondremos la información con nuestras referencias en la web, en podcastidae.com, que es la red de podcast a la que pertenecemos, y si queréis apoyar este proyecto podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor de podcast preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios, y para estar al tanto de novedades podéis seguirnos en redes, en Twitter o X, estamos como @cobalmentes, y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima.